Buenos días, bienvenido. Buenos días, chicos, bienvenidos a esta sesión. El día de hoy vamos a seguir nosotros con nuestro bloque 3. El tema, seguimos con el mismo, que es compuestos del carbono y macromoléculas. El día de hoy, entre los grupos funcionales que vamos a ver van a ser los ésteres, las aminas y las amidas. Recuerden que anteriormente vimos éteres, estos van a ser ésteres con S. Vamos a comenzar por el grupo de los ésteres. ¿Cómo se van a formar nuestros ésteres? Nuestros ésteres van a provenir de los ácidos orgánicos y se van a formar cuando el átomo de hidrógeno del grupo funcional de estos ácidos se va a sustituir por un radical alquilo. Aquí vemos nosotros nuestra sustitución. Tenemos nuestro grupo funcional de nuestro ácido orgánico, que es COOH. ¿Qué va a pasar? Esta H, solamente esta H, la vamos a dejar igual. Se va a sustituir por cualquier grupo alquilo. En este caso, lo sustituimos por un metano. Entonces, va a pasar de ser un ácido a ser un éster. Esta sustitución va a ocurrir cuando va a reaccionar un ácido con un alcohol. Aquí tenemos mi reacción. Tengo mi reacción de mi ácido estanoico y esta la voy a hacer reaccionar con mi etanol. ¿Qué va a pasar? Que este OH de mi alcohol se va a unir con este hidrógeno y nos va a dar una formación de agua. Y este grupo funcional que tengo aquí se va a venir a sustituir aquí donde estaba este hidrógeno y nos va a quedar de esta forma. Teniendo nosotros aquí nuestro grupo funcional de los ésteres. ¿Cuál va a ser la estructura y el grupo funcional de los ésteres? El grupo funcional, como antes se lo mencioné, va a ser COO. O, viéndolo en una estructura semidesarrollada, va a ser mi carbono con un doble enlace a un oxígeno y con otro enlace a otro oxígeno. Aquí podemos tener un radical y aquí vamos a tener otro radical. Su representación general va a ser esta. En estas siguientes fórmulas semidesarrolladas se han encerrado con una línea los grupos ésteres. Vamos nosotros a volverlos a repasar. Si vemos aquí tenemos un metano, otro etano y aquí tenemos un grupo de los ésteres. Aquí tenemos mis otros dos grupos alquilos en las orillas y en mi parte central tengo a mi grupo de los ésteres. Aquí tengo yo mi grupo de los ésteres. En esta parte, aquí voy a tener mi grupo de los ésteres. Y aquí lo tenemos en esta parte. ¿Cuál va a ser la notación y la nomenclatura de nuestros ésteres? Para nosotros nombrar a los ésteres vamos a sustituir la terminación ico de mi ácido por la terminación ato y al final se va a indicar el nombre del radical alquilo que viene acompañando a mi éster. Vamos a ver algunos ejemplos. Aquí tenemos mi grupo del éster y vemos que está acompañado por dos metilos. Entonces, este va a ser un etanoato de metilo o un acetato de metilo. Aquí tenemos mi siguiente. Vamos a ver que este va a ser un propanato, en vez de un ácido cónico va a ser ato, un propanato de etilo con mi nombre de IUPAC y propionato de etilo en nombre común. Aquí tenemos mi tercero, aquí tenemos mi grupo funcional de los ésteres. Esta va a ser un etianato de isopropil. Esta va a ser una molécula de isopropil o un acetato de isopropil. Vamos a pasar, chicos, con las aminas. Bueno, vamos a regresarnos tantito a los ésteres. Ustedes se dieron cuenta, chicos, que por ejemplo, aquí yo tenía dos metanos, pero yo no lo llamé metano. ¿Por qué? Porque yo estoy
contando mi grupo funcional. Estoy contando estos dos carbonos. Aquí en este caso, ¿cuántos carbonos tengo antes de que empiece mi radical? 1, 2, 3. Entonces es un propano. Aquí es un 1, 2, un etano. Por eso ese es el que nos va a dar el primer nombre a mi grupo funcional. Y después voy a marcar lo que es mi radical. Ahora sí vamos a pasarnos a las aminas. ¿Qué van a hacer las aminas? Las aminas van a ser compuestos que se van a derivar del amoníaco. Esta es nuestra molécula de amoníaco, NH3. Estas se van a formar cuando se sustituye uno, dos o tres hidrógenos del amoníaco por radicales alquilo. Estas pueden ser acíclicas o alifáticas. Aquí tenemos un ejemplo de una amina primaria. Como vimos que se va a sustituir ya sea un hidrógeno, dos hidrógenos o tres hidrógenos, entonces vamos a tener aminas primarias, secundarias y terciarias. Aquí tenemos mi molécula normal de amoníaco, que es mi nitrógeno, y 1, 2, 3 hidrógenos. ¿Qué va a pasar? Que uno de mis hidrógenos va a ser sustituido por mi grupo alquilo y eso me va a formar a mí una amina primaria porque solamente estoy sustituyendo un hidrógeno por un radical. Mi amina secundaria, ¿cómo la voy a obtener? Mi amina secundaria va a pasar cuando dos de mis hidrógenos de mi amoníaco van a ser sustituidos por grupos radicales. Entonces, aquí voy a sustituir esta y voy a sustituir esta y se van a cambiar por radicales. Aquí ya voy a tener solamente un átomo de nitrógeno con uno de hidrógeno y mis radicales a los lados. Si se dan cuenta, aquí solamente tengo un radical a un lado porque solamente sustituí un hidrógeno y me queda mi nitrógeno con mis dos hidrógenos. Aquí ya los voy a tener uno a un lado y otro a otro lado y voy a tener centrado mi nitrógeno. Y esta va a ser una amina secundaria. ¿Qué va a pasar si mis tres hidrógenos son sustituidos por un grupo radical? Pues en este caso yo tendría ya una amina terciaria. ¿Cómo va a quedar? Aquí tenemos mi nitrógeno y tenemos mis tres radicales en donde deberían de estar mis tres hidrógenos. Y aquí va a quedar en esta representación. ¿Por qué? Porque esta era antes un hidrógeno, este era otro hidrógeno y este era otro hidrógeno. Entonces, en este caso me va a quedar el nitrógeno solo con mis tres radicales alquilo. Cabe mencionar que los radicales pueden ser iguales o pueden ser diferentes. Siempre que sustituyamos por algún tipo de radical alquilo, no necesariamente tienen que ser los mismos radicales, pueden ser diferentes. Si mis radicales, si estos tres, en estos tres, en las terciarias o en las secundarias que tiene dos radicales, son iguales, se les va a llamar como una amina simple. Si es que mis radicales son diferentes, entonces se le va a llamar como una amina mixta. ¿Cuál va a ser su estructura electrónica en los grupos funcionales de mis aminas? Esta sería mi estructura electrónica. Esta va a ser mi estructura para mi amina primaria. ¿Por qué? Porque nada más tengo un radical. Esta es lo que sería su configuración electrónica en la estructura de Lewis. Si yo tengo dos radicales, entonces aquí van a quedar los dos radicales y mi hidrógeno. Y si tengo tres radicales, pues tengo aquí mis tres sustituciones, mi nitrógeno con mis tres radicales. Y son las conformaciones que ya veíamos anteriormente. Aquí está, me falta ponerla aquí, va a estar unida a un grupo radical. Aquí va a estar unida a dos radicales y aquí va a estar unida a tres radicales. 1, 2 y 3. ¿Cuál va a ser la notación y la nomenclatura de mis aminas? Para nombrar mis aminas primarias, primero voy a indicar el nombre del radical alquilo y después voy a agregar el sufijo amina. ¿Cómo me va a quedar aquí? ¿Cuántos carbonos tengo? Tengo uno. Entonces es un metil. Agrego mi prefijo metil de mi radical y después voy a poner mi nombre amina. Aquí, ¿cuántos carbonos tengo? 1, 2, 3. Entonces tengo mi prefijo prop.
Entonces es un propil porque estamos hablando de radicales. Aquí nos está diciendo, se indica el nombre del radical. Es mi prefijo con mi terminación de radical que es sil y le voy a agregar amina. ¿Qué pasaría si yo aquí en vez de este tuviera otra CH2? Ya en vez de 3, que aquí no estuviera estuviera acá la conformación. Entonces ya voy a tener ¿cuántos carbonos? Ya no voy a tener 3, voy a tener 1, 2, 3, 4. ¿Cómo se va a llamar? Sería una butil porque es el nombre de mi radical con 4 y mi terminación amina sería una butil amina. En el caso de que ya tengamos aminas secundarias o terciarias donde se sustituyen por 2 o 3 grupos radicales, lo que vamos a hacer es que vamos a anteponer el prefijo di o tri respectivamente. Si tenemos 2 radicales, pues vamos a poner di. Si tenemos 3 radicales, pues vamos a poner tri cuando se trate del mismo radical y vamos a terminar con amina. Cuando los radicales son diferentes, se van a nombrar en orden alfabético con el sufijo amina. Vamos a ver el ejemplo. Aquí tenemos esta primera. Yo tengo aquí un metil y 2 metil. Entonces, como son iguales, yo voy a usar mi prefijo di. Voy a mencionar di, después mi radical metil y hasta el último mi palabra amina. Aquí tenemos uno donde está un terciario. Tenemos 3 radicales. Tenemos este y tenemos este. Pero si se dan cuenta, son radicales iguales. Estamos hablando de radical etil. Entonces, como son 3, yo voy a mencionarlo con el prefijo tri. Voy a decir que es un trietil, que es mi radical, amina. Ahora vamos cuando son diferentes. Aquí yo tengo mi grupo de las aminas. Aquí tengo un radical y tengo otro radical. Este radical tiene solamente un carbono. Cuando solamente tiene un carbono, decimos que se llama metil. Después tenemos, vamos a ponerle más que empieza con M. Tenemos aquí este radical que tiene 2 carbonos. Cuando tiene 2 carbonos, nosotros decimos que es un etil. ¿Cuál va a ir primero? ¿La E o la M? ¿Cuál va primero en orden alfabético? Va a ir la E. Entonces, primero voy a mencionar a mi etil. Va a ser etil, metil y al final amina. ¿Qué va a pasar con este que tiene 3? Vamos a hacer lo mismo. ¿Qué va a hacer este que tiene 2? Este es un etil con E. Este que tiene 1, ¿qué es? Un metil. Y el que tiene 3 va a ser un propil. Entonces, ¿cuál va primero en orden alfabético? Va a ir el etil. Entonces, primero nombro al etil. Después va la M o la P. Va la M. Entonces voy a poner después el metil. Y al final voy a poner propil y mi terminación amina. Quedándome como etil, metil, propil, amina. Lo mismo vamos a hacer aquí. Aquí yo tengo un isopropil. Aquí yo tengo un etil y aquí tengo un etil. Si se dan cuenta, aquí tenemos 2 iguales. Entonces, como tenemos 2 iguales, vamos a usar el prefijo di. ¿Cuáles vamos a mencionar primero? Esta que empieza con E o esta que empieza con P. Vamos a mencionar primero la que empieza con E. Entonces sería dietil propil amina. Ese sería ya su nombre de mi amina. Cuando en una molécula existen 2 o más grupos aminos, el compuesto se va a llamar como diamina. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos aquí un grupo amino y tenemos otro grupo amino. Entonces, en este caso se va a llamar diamina. Tenemos 1, 2, 3, 4. Estos todos los vamos a tomar como radicales. Si tengo 4 radicales del mismo, decimos que es tetra. ¿Qué radical es cuando tengo un solo carbono? Es un metil. Entonces sería una tetrametildiamina.
También vamos a poder encontrar este grupo de las aminas dentro de los grupos del benceno. Aquí tenemos nosotros nuestro grupo del benceno, tenemos nuestro anillo benzoico y tenemos mi radical de mi grupo amino. Entonces, este compuesto nosotros lo vamos a conocer como anilina. Estos ya son nombres especiales que van a tener cierto tipo de compuestos. ¿Cuáles van a ser las propiedades físicas de mis aminas? La metilamina, la dimetilamina y la trimetilamina van a estar en estado gaseoso. Y a partir de esta, las demás van a ser líquidas y van a ser volátiles. Los primeros términos de esta serie van a tener un olor desagradable, van a tener un olor parecido al amoníaco, ya que vienen de esta molécula, o de pescado en descomposición. Las primeras aminas van a ser también muy solubles en agua. Entre sus propiedades físicas vamos a tener que las aminas van a formar soluciones básicas con el agua. Esta reacción es semejante a la del amoníaco con el agua, que es esta. También tenemos aquí otro ejemplo. Nosotros tenemos nuestra amina, se junta con agua y vamos a obtener un hidróxido. Estas van a ser mis reacciones químicas que va a tener mis aminas cuando se juntan con agua. No vamos a entrar tanto a reacciones porque eso lo vamos a ver más adelante. Las aminas también van a reaccionar con los ácidos para formar sales. Aquí tenemos mi amina que está reaccionando con el ácido y nos va a tener bromuro de metilamonio. Nos va a tener un compuesto derivado del amonio. Vamos a pasar por último a lo que son las amidas. ¿Qué van a ser las amidas? Las amidas van a ser sustancias que van a resultar a sustituir uno, dos o los tres átomos nuevamente de mi molécula de amonio por uno, dos o tres grupos de acilo. Este va a ser mi grupo de acilo. ¿Cuál es la diferencia? En mis aminas, ¿qué era lo que sustituía? Solamente el radical. Aquí vemos que no es así. Aquí vemos que también se va a sustituir por un radical con mi molécula de CO. Las amidas se van a clasificar igual que las amidas en primarias, secundarias o terciarias. Una amida primaria, al igual que las aminas, va a ser aquella que solamente uno de sus hidrógenos se haya sustituido por mi grupo acilo. Aquí lo tenemos. Y esta va a ser su configuración general. Una secundaria cuando dos de sus hidrógenos han sido sustituidos con este grupo acilo. Y una terciaria cuando sus tres hidrógenos han sido sustituidas por el grupo acilo. Las amidas secundarias y terciarias pueden ser simples si los grupos acilos son iguales y mixtas si estos grupos son diferentes. Si nos damos cuenta, van a tener los mismos términos y similitudes que las aminas. ¿Cuál es la única diferencia? Este es el que va a marcar mi diferencia entre una amina y una amida con D. ¿Cuál va a ser su estructura y grupo funcional? El grupo funcional de mis amidas primarias va a ser este, CONH2O. Y el de las secundarias y terciarias va a ser este. En este caso, estamos viendo el grupo funcional de una terciaria. Nos va a quedar de esta manera. Aquí, pues, si nos vemos, aquí estaríamos nosotros sustituyendo solamente por un grupo radical. Aquí estaríamos sustituyendo por dos radicales, que es mi secundaria. Y aquí estaríamos sustituyendo nosotros por tres radicales. Entonces tenemos mi amida primaria, mi amida secundaria, mi amida terciaria. Para nombrar a mis amidas, vamos a sustituir el nombre del ácido de la terminación ico por amida. Vamos a hacer algo muy parecido que como lo que hicimos con las aminas. Aquí, cuando eran aminas, se ponía toda la palabra amina. Ahora vamos a poner toda la palabra amida. Vamos a tener este ejemplo, que mi nombre por la IUPAC va a ser metanoamida. ¿Por qué? Porque aquí tenemos mi carbono
y vamos a tener solamente uno, entonces pertenece al metano y va a ser amida. Aquí si se dan cuenta, yo voy a nombrar a mi al kilo completo. Aquí no lo estoy nombrando como radical. Aquí sí estoy nombrándolo con mi terminación ano. El nombre UPAC va a ser metanoamida y el nombre común va a ser conocida esta molécula como la formamida. Tenemos aquí que tenemos dos carbonos, entonces estamos hablando de un etano. Entonces vamos a poner la terminación amida y nos quedaría como etanoamida, conocida con nombre común como acetamida. Vamos a tener esta que tiene 3, va a ser propano, propanoamida, con nombre común propianoamida. Y por último tenemos aquí, si nos damos cuenta, aquí tenemos una molécula que tiene aquí nuestro grupo funcional. Tenemos aquí una amida secundaria. ¿Cómo la vamos a nombrar? Vamos a usar las mismas reglas que usamos con las amidas. Vamos a nombrar primero el que esté más cerca en orden alfabético. Aquí tenemos un metano y aquí tenemos un etano. Entonces va a ser etano y luego vamos a mencionarla con mis siguientes 3 carbonos. Propano, amida. Vamos a ahora enfocarnos a lo que van a ser las monoamidas, las diamidas y las triamidas. Las amidas primarias van a ser conocidas también como las monoamidas. Las diaminas o triamidas van a ser según el número funcionales de las amidas que se encuentran en una molécula. Si aquí se dan cuenta, aquí yo tengo un grupo funcional y aquí tengo otro grupo funcional de amidas. Entonces yo lo voy a llamar con mi prefijo diamida. ¿Cuántos carbonos tengo? 1, 2, 3. Entonces va a ser una molécula de propano con 2 amidas, propano diamida. Aquí esta molécula nosotros la vamos a conocer con el nombre común de urea. La urea va a ser una diamina que es el producto final de lo que es la degradación de las proteínas y es la primera sustancia orgánica obtenida sintéticamente. Y entonces, chicos, con eso llegamos al final de esta clase. Recuerden que en las siguientes sesiones, además de sus actividades, vamos a estar viendo algunos ejemplos en el pizarrón de cómo vamos a estar mencionando nuestros grupos funcionales. Espero y les haya servido y nos vemos en la siguiente. Gracias.